La oscuridad sobre Egipto. Egipto se erguía como el corazón palpitante del mundo antiguo, un imperio sostenido por la creencia en dioses de piedra y oro que parecían invencibles. Sus templos dominaban el horizonte, los sacerdotes proclamaban dominio eterno sobre la vida y la muerte, y el faraón, considerado un dios viviente, gobernaba con una autoridad que parecía más allá de lo humano. El Nilo fluía como un río eterno, llevando fertilidad y abundancia a una tierra que se alimentaba de su propia gloria y de la sangre de aquellos que mantenía encadenados. Bajo la sombra de las pirámides y entre las ciudades brillantes, los hebreos gemían, generaciones enteras dobladas bajo el látigo, sus voces mezclándose con el polvo del desierto. Esos clamores atravesaban los cielos y llegaron hasta el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, un Dios invisible para los egipcios, que escuchó el dolor de su pueblo y recordó su pacto. Lo que estaba por desatarse no sería un mensaje suave ni un simple movimiento político, sino una guerra abierta contra los falsos dioses que se levantaban con arrogancia sobre la tierra. Para esa misión fue escogido Moisés, un hombre marcado por dos destinos: hijo adoptivo de la casa del faraón y fugitivo del desierto. Regresaba con el peso de una palabra que no era suya, y frente al trono del monarca más poderoso del mundo, proclamó un mandato que retumbaba como trueno: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, endurecido en su soberbia, respondió con desprecio, burlándose de aquel Dios que no podía ver ni tocar. Fue entonces cuando el cielo comenzó a moverse, y cada plaga que se anunciaría no sería simplemente un castigo, sino un golpe directo contra cada deidad de Egipto. La tierra que parecía eterna, pronto sería escenario de prodigios oscuros y terribles. Lo que estaba por comenzar sería recordado por siglos como la noche en que el orgullo de un imperio fue quebrado por la voz de un Dios invisible, preparando el camino para la llegada del ángel de la muerte, cuya sombra traería consigo el clímax del juicio divino. El Nilo en sangre. El Nilo era el corazón sagrado de Egipto, un río venerado como divinidad, cuyas crecidas aseguraban cosechas, riqueza y estabilidad. En torno a sus aguas se alzaban templos, se ofrecían sacrificios y se cantaban himnos que proclamaban su poder como garantía de eternidad para el imperio. Pero cuando Moisés extendió su vara por mandato del Dios de Israel, el altar líquido se convirtió en herida abierta. La corriente se tornó roja como sangre, espesa y oscura, y lo que había sido símbolo de vida comenzó a fluir como anuncio de muerte ante los ojos aterrados del pueblo. Los peces murieron en millones y la superficie del río se cubrió de cuerpos hinchados. Un hedor insoportable se elevó sobre aldeas y ciudades, penetrando en los mercados, en los palacios y en las casas de los sacerdotes. Egipto respiró podredumbre allí donde antes había respiro de abundancia. No había agua para beber ni para preparar alimentos, porque incluso el líquido guardado en cántaros y jarras apareció teñido y amargo, como si la sangre hubiera invadido hasta los rincones más íntimos de cada hogar. El sustento, el comercio y el orden cotidiano se quebraron en cuestión de horas. El faraón llamó a sus magos, y estos, con engaños, tiñeron pequeñas vasijas para alimentar su orgullo. Aquella imitación le sirvió de excusa para despreciar la voz de Moisés, pero no pudo ocultar que el Dios más poderoso de Egipto había sido humillado públicamente. Así, cada gota roja anunció el inicio de una guerra sagrada. El Dios invisible había golpeado el corazón del imperio, y el mensaje quedó escrito sobre las aguas. Esto era solo el comienzo, y lo que vendría sería aún más terrible: la plaga de ranas. Cuando el hedor del río aún pesaba sobre el aire, las aguas corrompidas comenzaron a parir multitudes. Ranas sin número emergieron de cauces y estanques, desbordándose hacia campos, calles y patios, hasta cubrir la tierra como una marea viva. Entraron en las casas, se subieron a las camas, invadieron hornos y mesas,
Saltaron por templos y palacios, profanando con su presencia los lugares que los egipcios consideraban inviolables. Ni el trono del faraón, ni los altares de sus dioses quedaron a salvo de aquella irrupción. El croar incesante se convirtió en una noche interminable. Nadie dormía, nadie comía en paz. Los niños lloraban, los sacerdotes limpiaban a diario sus ídolos, y los nobles despertaban cubiertos por cuerpos fríos y húmedos que se adherían a sus ropas y piel. Desesperado, el faraón llamó a Moisés y suplicó que intercediera. Prometió libertades a cambio de alivio, y por un instante su soberbia pareció resquebrajarse bajo el peso de la invasión que ni magos ni soldados podían detener. Moisés oró, y la plaga se quebró de golpe. Las ranas murieron en masas que fueron amontonadas en plazas y caminos. Entonces, un nuevo hedor, más pesado y nauseabundo, cubrió las ciudades como si la tierra misma exhalara cansancio y derrota. Pero al disiparse el tormento, el faraón endureció de nuevo su corazón. Su promesa se volvió humo y Egipto entendió que había cruzado un umbral. Los dioses no respondían, la palabra del rey no valía, y el juicio avanzaba como un río imparable hacia su clímax, la plaga de piojos. El polvo bajo los pies de Egipto se convirtió en enemigo. Moisés tocó la tierra con su vara, y la arena del desierto se alzó en una nube invisible que se transformó en enjambre, en minúsculas criaturas que se prendieron de pieles y cabellos sin compasión. Hombres, mujeres y animales se sacudían con furia. Las ropas se volvían ásperas, el sueño imposible, la dignidad un recuerdo. La corte del faraón, acostumbrada a perfumes y abanicos, conoció la humillación de rascarse hasta la sangre bajo la mirada impotente de sus sirvientes. Los magos intentaron replicar el prodigio para sostener la farsa del poder, pero sus manos fracasaron. Sus fórmulas se mostraron vacías ante un juicio que no respondía a trucos ni a encantamientos heredados. Temblando, confesaron ante el rey: «Este es el dedo de Dios». Las palabras resonaron como un veredicto en los corredores del palacio, señal de que lo que caía sobre Egipto no venía de hombres ni de espíritus menores. Aún así, el faraón cerró su corazón, prefirió la ceguera del orgullo a la claridad del miedo, y con su decisión arrastró a su nación a una oscuridad más profunda que cualquier noche. El pueblo, exhausto, aprendió que la tierra misma podía levantarse contra ellos cuando el cielo hablaba. Y el cielo había hablado, anunciando que los golpes venideros no tendrían misericordia con la soberbia. La plaga de moscas. Del horizonte se levantó una nube que no era de lluvia. Un zumbido creciente llenó los campos, y Egipto alzó la vista para ver llegar una marea negra, moscas voraces, incontables, que descendieron sobre la nación como un ejército sin bandera. Entraron en las casas, en los almacenes, en los templos, se posaron sobre la comida, las heridas y los rostros, dejando a su paso enfermedad y asco. Los mercados apestaban, los sacrificios quedaban profanados, y el aire mismo parecía convertirse en enemigo. En la tierra de Gosén, sin embargo, reinaba la calma. Allí no entró una sola mosca. Por primera vez el juicio mostró una línea dibujada por la mano del Altísimo: destruir a los opresores y preservar a su pueblo bajo refugio invisible. Quebrado por el clamor, el faraón llamó a Moisés e intentó negociar. Ofreció medias concesiones, sacrificios a medias, obediencias a medias, como si pudiera comprar con astucia la misericordia que había despreciado. Moisés intercedió, y el zumbido cesó como si una mano hubiera cerrado el cielo. Las calles quedaron alfombradas de cuerpos diminutos. El silencio, por un instante, pareció una bendición que devolvía el aliento al país exhausto. Pero cuando volvió la calma, regresó la mentira. El corazón del faraón se endureció otra vez, y con su engaño selló una nueva vuelta de la rueda del juicio, que avanzaba ahora con paso más firme hacia el derrumbe de su gloria.
la peste sobre el ganado. El golpe siguiente cayó sobre la fuerza y la riqueza del imperio. Una peste repentina se extendió por los campos y atacó a caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, quebrando el músculo que movía carros, arados y ejércitos. Los pastos quedaron vacíos, los establos enmudecieron, y los pastores se sentaron en la tierra con la mirada perdida. El mugido, el relincho y el balido que antes cantaban prosperidad se volvieron silencio y polvo, como si el país envejeciera en un solo día. Con cada animal que caía, se hundían también los símbolos del poder egipcio: la fuerza militar, la abundancia de los graneros, la pujanza del comercio. La economía del imperio comenzó a tambalear como una estatua a punto de romperse. En Gosén, sin embargo, el ganado permaneció en pie. Ni una res cayó en los corrales de Israel, y esa diferencia ardió como fuego en la conciencia del reino. El juicio tenía ojos, y su mano sabía distinguir. El faraón envió mensajeros para comprobarlo y volvió la noticia que temía. Los rebaños de los hebreos estaban intactos. Aún así, se aferró a su orgullo. Cerró los puños, cerró los ojos, cerró el corazón. Egipto comprendió entonces que el Dios de los esclavos había comenzado a derribar, uno por uno, los pilares del imperio. Y si la fuerza de las bestias podía caer en una noche, ¿qué quedaría en pie cuando el cielo desatara su golpe final? La plaga de úlceras. Las plagas no solo golpearon la tierra y los animales, sino que ahora comenzaron a marcar los cuerpos de los hombres. Moisés, siguiendo la orden divina, tomó cenizas del horno y las lanzó al cielo frente a los ojos del faraón. Aquellas partículas negras se elevaron en el aire y descendieron sobre el pueblo, transformándose en llagas ardientes que se abrieron en la piel de egipcios y de sus bestias sobrevivientes. Nadie quedó exento. Desde los más pobres hasta los sacerdotes, todos sintieron el ardor de úlceras que quemaban como fuego. Los hombres de la corte, acostumbrados a la fragancia de perfumes y al roce de telas finas, se hallaban retorcidos en el suelo, rascándose con desesperación. El sufrimiento era tan intenso que ni los sabios ni los magos pudieron permanecer de pie frente a Moisés. Aquellos que habían imitado prodigios falsos ahora huían avergonzados, incapaces de soportar el juicio del Dios de Israel. La ciudad se llenó de gritos, porque cada paso se convertía en tormento. Los cuerpos cubiertos de llagas eran una visión de desolación. Hombres y mujeres caminaban con vendas manchadas, los niños lloraban de dolor, y la nación orgullosa se inclinaba bajo la humillación de heridas que ningún médico podía sanar. La carne, antes símbolo de belleza y fuerza, se había convertido en recordatorio de la fragilidad humana. El faraón contemplaba en silencio cómo sus guerreros, aquellos que mantenían la grandeza del imperio, se doblaban sobre sus heridas. Sus sacerdotes no podían ministrar, sus magos no podían actuar, sus médicos no podían sanar. El imperio parecía desfallecer desde dentro, como si la corrupción que lo sostenía finalmente se hubiera hecho visible sobre la piel de sus habitantes. Pero incluso frente a la evidencia del quebranto total, el corazón del faraón no se ablandó. Cubierto por la soberbia, ignoró el clamor de su pueblo y rechazó una vez más la voz de Moisés. En su mente, era mejor arrastrar a toda la nación al sufrimiento antes que humillarse frente al Dios de los esclavos. Así, las úlceras se extendieron por la tierra como un fuego invisible. Y Egipto comprendió, en su carne y en su sangre, que no existía muro ni ejército ni sabiduría humana que pudiera protegerlos del juicio del Altísimo. La plaga de granizo. El cielo de Egipto, que tantas veces había sido refugio de sol radiante, se oscureció con un rugido inesperado. Moisés extendió su mano, y el firmamento se abrió en tormenta. Relámpagos atravesaban la oscuridad como cuchillas, y del cielo comenzó a caer granizo mezclado con fuego, algo jamás visto en la tierra del Nilo. Los campos quedaron devastados en cuestión de minutos. Los árboles fueron destrozados, las cosechas reducidas a cenizas, y las casas golpeadas por piedras incandescentes que caían con furia divina.
Los egipcios corrían buscando refugio, arrastrando a sus hijos bajo techos que pronto se quebraban por el peso del granizo. Los animales que habían sobrevivido a la peste murieron aplastados en los campos, y los ríos comenzaron a llenarse de restos calcinados. El estruendo era tan abrumador que las ciudades parecían temblar como si estuvieran bajo sitio, y ni el ejército del faraón podía hacer frente a un enemigo que caía desde lo alto. El faraón, aterrado, llamó a Moisés y reconoció su culpa. Por un instante, confesó haber pecado contra el cielo y contra la tierra, y prometió dejar libres a los hebreos. Moisés oró, y el cielo se abrió de nuevo, devolviendo a Egipto un silencio pesado. Pero apenas el granizo cesó, el corazón del rey volvió a endurecerse, y su promesa se desvaneció en el aire. La gente miraba sus campos reducidos a ruinas, las palmeras desgarradas y el trigo destruido. El hambre comenzaba a dibujarse en el horizonte, y el orgullo del imperio se tambaleaba ante un desastre que no distinguía entre nobles y esclavos. Las cosechas que eran sustento del pueblo se convirtieron en polvo. Los sacerdotes clamaron a sus dioses, pero sus estatuas habían sido golpeadas por las piedras, y los templos que parecían eternos mostraban grietas nuevas. Los símbolos del poder egipcio se resquebrajaban, y con cada grieta se confirmaba que los dioses de Egipto eran inútiles frente al poder del Altísimo. Así, el granizo marcó no solo la tierra, sino la mente de los egipcios. Su mundo se derrumbaba desde los cielos, y aunque el faraón seguía firme en su terquedad, su pueblo comenzaba a temer que lo peor aún no había llegado: la plaga de langostas. Cuando aún resonaba el eco de la tormenta, el viento comenzó a soplar desde el oriente con una fuerza inquietante. Días enteros arrastró consigo un ejército invisible hasta que finalmente se reveló. Nubes de langostas oscurecieron el horizonte, extendiéndose como un mar viviente que cubría el cielo. La gente levantaba la vista y veía cómo el día se volvía noche bajo la sombra de millones de criaturas. Las langostas descendieron sobre los campos arrasados y devoraron todo lo que había quedado en pie tras el granizo. Cada tallo de trigo, cada hoja verde, cada fruto que había sobrevivido fue consumido en cuestión de horas. Los árboles quedaron desnudos, los campos vacíos, y el desierto comenzó a extenderse sobre Egipto como una maldición sin freno. El pueblo lloraba porque no había nada que comer y los graneros se vaciaban con rapidez. El faraón, una vez más desesperado, llamó a Moisés y confesó su pecado. Prometió liberar a Israel, imploró por la misericordia de su Dios y pidió que la plaga fuera retirada. Moisés oró, y un viento del occidente se levantó, arrastrando a las langostas hacia el Mar Rojo, donde perecieron ahogadas. Pero tan pronto como el aire se limpió y el silencio volvió a cubrir los campos desnudos, el faraón se endureció nuevamente. Su palabra era frágil como caña rota, y Egipto seguía atado a su soberbia. La gente comenzaba a murmurar contra su rey, porque comprendían que su terquedad estaba arrastrando a todos a la ruina. Los sacerdotes callaban, los magos habían desaparecido de la escena, y ni siquiera los soldados podían contener el hambre que se cernía sobre la nación. El imperio que había sido orgullo de la tierra comenzaba a parecerse a un cadáver, sostenido solo por la necedad de un corazón obstinado. Así, las langostas dejaron a Egipto vacío, no solo de alimento, sino de esperanza. Y la sombra del hambre se unió al peso del miedo, preparando a la nación para un golpe aún más oscuro: la plaga de tinieblas. Entonces llegó una de las señales más terribles. El sol, que era símbolo de vida y fuerza en Egipto, se ocultó tras un velo sobrenatural. Una oscuridad espesa cubrió la nación durante 3 días completos, una negrura tan densa que ni las antorchas podían disiparla. Los hombres extendían las manos frente a sus rostros y no podían verse a sí mismos. Las ciudades quedaron en silencio, interrumpidos solo por gritos de terror y llantos de desesperación.
Las familias permanecían inmóviles en sus casas, incapaces de levantarse, como si un peso invisible hubiera caído sobre ellos. Los templos de Ra, el dios Sol, quedaron vacíos porque ni sus sacerdotes podían negar lo evidente. La deidad que consideraban suprema había sido silenciada. La humillación era total y Egipto se descubría vulnerable, sin luz y sin rumbo. En contraste, en la tierra de Gosén brillaba la claridad. Mientras Egipto se ahogaba en tinieblas, el pueblo de Israel habitaba en la luz. La diferencia se convirtió en un mensaje imposible de ignorar. El Dios de los hebreos no solo tenía poder para destruir, sino también para preservar. El faraón, temblando, volvió a llamar a Moisés. Le ofreció dejar partir al pueblo, pero con condiciones. Quería retener a sus rebaños, su riqueza, como señal de control. Moisés rechazó el trato, afirmando que Dios pedía todo. La tensión en el palacio era insoportable, y la ira del faraón creció como un incendio. «Apártate de mí», dijo el rey, «porque el día que vuelvas a ver mi rostro, morirás». Sus palabras eran la declaración de un corazón endurecido hasta el extremo, un corazón que había rechazado cada advertencia y cada señal. Moisés respondió con serenidad, anunciando que no volvería a ver su rostro, pero que antes llegaría el juicio más terrible de todos. Las tinieblas fueron la antesala del horror final. Egipto había perdido sus aguas, sus campos, sus animales, su salud y su luz. Solo quedaba un golpe por venir, un golpe que marcaría para siempre la memoria de la humanidad. El ángel de la muerte. La noche se acercaba y el aire estaba cargado de un silencio extraño. Moisés habló al pueblo de Israel y les entregó instrucciones precisas. Cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha, tomar de su sangre y untarla en los dinteles de sus puertas. Esa señal sería el límite entre la vida y la muerte, el símbolo que marcaría quién estaba bajo el refugio del Altísimo. Dentro de cada casa, los hebreos esperaban con temor reverente, sabiendo que aquella noche el juicio recorrería las calles de Egipto. Mientras los israelitas se reunían en silencio, en las casas de los egipcios reinaba la soberbia. El faraón había desechado cada advertencia y sus sacerdotes callaban sin respuestas. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder, porque la plaga que se avecinaba no sería sobre ríos, ni sobre campos, ni sobre animales. Sería sobre la vida misma, sobre los primogénitos que representaban la fuerza, la herencia y el futuro de la nación. A medianoche, la sombra descendió. El ángel de la muerte recorrió cada calle, y su presencia invisible quebraba el aire con un silencio pesado. No hubo gritos al inicio, solo un vacío oscuro que se extendió como un manto, y de pronto, la primera voz se alzó en un alarido desgarrador. Un niño había muerto en brazos de su madre. Tras ese grito, vinieron miles, como una ola de desesperación que recorrió el imperio en cuestión de minutos. En cada hogar egipcio caía el primogénito, desde la casa más humilde hasta el palacio del faraón. Los animales también eran alcanzados, y el gemido de los establos se mezclaba con los lamentos de los hombres. El faraón mismo vio morir a su heredero, y aquel que se creía Dios en la tierra fue reducido al dolor más humano y devastador, la pérdida irreparable de su propio hijo. El clamor de Egipto aquella noche fue indescriptible. No había casa sin un cadáver, no había familia sin lágrimas, no había rincón sin un grito. El imperio que había humillado a los hebreos durante siglos estaba ahora postrado en polvo y ceniza, quebrado por un enemigo que no podía combatir. Los dioses habían callado, los magos habían desaparecido, y la nación entera comprendió que el Dios de Israel había vencido. En Gosén, en cambio, las lámparas seguían encendidas, y el pueblo permanecía en pie bajo la señal de la sangre. Ningún primogénito israelita cayó aquella noche, porque el juicio pasó de largo sobre sus hogares.
Fue la noche en que la vida y la muerte fueron separadas por una simple marca, y esa sangre en las puertas se convirtió en un símbolo eterno de redención. El Éxodo. El grito de Egipto aún resonaba cuando el faraón, quebrado por el dolor de la muerte de su hijo, mandó llamar a Moisés en medio de la noche. Con voz temblorosa y rostro hundido en lágrimas, le ordenó que tomara a su pueblo y se marchara de inmediato. El rey que se había proclamado como Dios sobre la tierra, ahora suplicaba a los esclavos que abandonaran su reino, y los egipcios mismos urgían a los hebreos a salir con rapidez, temiendo que nuevas plagas consumieran lo que quedaba de la nación. Israel se preparó a toda prisa, tal como Dios les había mandado. El pan fue horneado sin levadura, porque no había tiempo de esperar. Los rebaños fueron reunidos, las vestiduras ceñidas, y las familias caminaron hacia un destino incierto, pero bajo la promesa de libertad. Cada paso era una despedida de siglos de cadenas, y aunque el desierto se alzaba frente a ellos, sus corazones latían con esperanza renovada. Los egipcios, en un giro inesperado, comenzaron a entregar a los hebreos joyas, oro, plata y ropas, como si en su desesperación quisieran comprar paz con el Dios que los había golpeado. Así, los esclavos salieron no solo libres, sino enriquecidos por manos que antes los habían oprimido. La justicia de los cielos se manifestaba en cada objeto entregado, en cada lágrima de un enemigo derrotado. El Éxodo no fue una simple migración, fue una procesión sagrada. Más de 600,000 personas, sin contar mujeres y niños, avanzaban como un río humano en medio de la noche, llevando consigo la memoria de la opresión y la certeza de que el Dios invisible los conducía. Las estrellas eran su techo, y la luna iluminaba un camino que se abría hacia lo desconocido. Cada madre que caminaba con su hijo alzado en brazos sabía que estaba pisando tierra nueva, aunque sus pies aún tocaran arena esclava. Cada padre que guiaba un rebaño veía en sus animales no solo sustento, sino el símbolo de un futuro asegurado por la promesa divina. El clamor de la opresión se había convertido en cántico de esperanza. Así, Egipto quedó atrás como un gigante herido, y el pueblo de Israel dio sus primeros pasos hacia una historia marcada por milagros, pruebas y la certeza de que aquel Dios que venció a los faraones también los conduciría más allá del desierto. El Mar Rojo. El camino hacia la libertad pronto se encontró con un obstáculo imposible. Frente a los hebreos se extendía el Mar Rojo, una masa inmensa de aguas que parecía cerrarle el paso a todo un pueblo. Detrás de ellos, el faraón había cambiado nuevamente su corazón y, lleno de furia, reunió a su ejército con carros y caballos para perseguirlos y traerlos de vuelta a la esclavitud. Israel, atrapado entre las olas y las espadas, se llenó de terror. El clamor del pueblo fue grande, y muchos culparon a Moisés de haberlos llevado a la muerte. Pero él, firme en la palabra recibida, levantó su voz y proclamó: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». En ese instante, el ángel de Dios que los acompañaba se colocó detrás del campamento, levantando un muro de tinieblas que separaba a los hebreos de los egipcios. Moisés alzó su vara, y un viento recio del oriente sopló durante toda la noche. Las aguas comenzaron a dividirse, levantándose como muros gigantes a la derecha y a la izquierda, dejando en medio un camino seco. El pueblo, asombrado y temblando, avanzó entre las paredes de agua, cada paso acompañado por el rugido del mar contenido por la mano invisible del Altísimo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mismo mar que había abierto paso para los hijos de Israel se convirtió en trampa mortal. Las ruedas de los carros se atascaron en el barro, los caballos se confundieron, y en medio del pánico, Moisés extendió su mano una vez más. Entonces, las aguas se soltaron con furia. El mar, como un gigante que se despierta, cubrió a soldados y príncipes, ahogando al ejército más poderoso de la antigüedad. Los hebreos, desde la otra orilla,
contemplaron cómo las olas cerraban el capítulo final de su esclavitud. El mar, que había sido un muro, se convirtió en sepultura, y el rugido de las aguas fue el canto de victoria de un pueblo que había visto la salvación con sus propios ojos. Aquel día, Israel aprendió que no había mar demasiado grande ni ejército demasiado fuerte cuando el Dios de los cielos decidía extender su mano. Y lo que había comenzado como un clamor de miedo terminó como un cántico de libertad que resonaría por generaciones. El juicio y la memoria. Con las aguas del Mar Rojo aún resonando en sus oídos, Israel comprendió que había presenciado no solo su liberación, sino también el juicio de una nación orgullosa. Egipto, el imperio que había dominado durante siglos, quedó reducido a ruinas por la voz de un Dios al que despreciaron. Cada plaga había sido un golpe contra sus dioses, cada prodigio un recordatorio de que el Altísimo no comparte su gloria con nadie. El pueblo, recién liberado, alzó cánticos en el desierto. Moisés y María dirigieron himnos de triunfo, proclamando que Jehová es guerrero y que su nombre será exaltado por siempre. Pero en medio de la celebración, también quedó una advertencia. Aquel que se levanta con soberbia contra el Creador no permanece, y toda nación que confía en ídolos y en su propia fuerza termina en polvo y silencio. Las generaciones futuras recordarían la noche del ángel de la muerte, la marcha apresurada del Éxodo y las aguas del mar que se abrieron para dar paso a los esclavos. Estos recuerdos se convirtieron en cimientos de su fe, en señales vivientes de que el Dios invisible camina con los suyos incluso en los valles más oscuros. Pero esta historia no pertenece solo al pasado. En cada plaga resuena un eco profético, una advertencia para el final de los tiempos. Así como Egipto fue golpeado por 10 juicios, también la humanidad espera el cumplimiento de juicios mayores, descritos en las visiones apocalípticas. Los hombres volverán a enfrentarse con oscuridad, hambre, pestilencia y muerte, y solo aquellos que estén bajo la señal de la sangre encontrarán refugio. El relato del Éxodo es más que historia, es un espejo de lo que vendrá. Los dioses modernos caerán, las potencias se quebrarán, y el orgullo de los imperios será reducido a silencio cuando la voz del Altísimo retumbe una vez más sobre la tierra. Así, las plagas de Egipto no son solo memoria antigua, sino sombra de un juicio eterno. Y el mismo Dios que libró a los hebreos de la esclavitud es el que sigue reinando sobre la historia, recordándole a la humanidad que toda soberbia termina en ruina, pero que toda vida marcada por la sangre hallará siempre salvación.